Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a trabajar con la parte de Croquis 1. Este es el video de Croquis 1, para el cual vamos a ir a File, New, y dentro de este cuadro voy a seleccionar Part, ¿ok? Y después vamos a dar el nombre, aquí le vamos a poner Croquis 1, y damos OK. Ya estamos en la parte de Part. Y para entrar a Croquis 1, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar alguno de los planos, XY, YZ o ZX. Yo voy a seleccionar XY, a mí me gusta más. Y le voy a dar clic en Croquis. Repito, selecciono plano XY y doy en Croquis. Ubiquen la herramienta Croquis o Sketch. ¿Sale? Entramos entonces a esta parte que es el área de dibujo 2D, donde voy a poder dibujar todos mis planos para después hacer operaciones de sólidos y darles volumen. El día de hoy vamos a trabajar con tres secciones básicamente de dibujo, que va a ser Profile, toda la parte que tiene que ver con paralelogramos, rectángulos, etcétera, y la parte de círculos y arcos. Entonces comencemos. De inicio voy a explicar para qué funciona cada uno de ellos. Ya habíamos comentado que esta barra, que es Sketch Tools, es dinámica. Entonces voy a seleccionar primero Profile. Vemos que está en color naranja, eso quiere decir que ya está seleccionado. Y observo que me sirve para hacer trazos si doy clic y sigo haciendo una serie de clics y desplazando el mouse para hacer trazos de líneas rectas. Es la primera función que tiene Profile, ¿verdad? Puedo hacer, por ejemplo, una sección cerrada. Y la herramienta se deselecciona hasta que encuentro una sección cerrada. ¿Vale? Ahorita no voy a dibujar ninguna pieza en específico, simplemente voy a dar la funcionalidad de cada una de las herramientas. Voy a suprimir esto. Y ahora la segunda función es que puede hacer también líneas rectas y también puede hacer arcos. Y líneas rectas y arcos. ¿Cómo hago esto? Lo primero que tengo que hacer es seleccionar la herramienta, selecciono Profile nuevamente, doy clic, ¿verdad?, en la parte en la cual quiero iniciar mi trazo, arrastro el mouse y en el siguiente punto, supongamos que quiero un arco, lo que voy a hacer es dar clic izquierdo y sin soltar el clic izquierdo voy a dar clic derecho también y voy a arrastrar el mouse y va a aparecer este pequeño rectángulo que me está diciendo que ya estoy en la parte de arco. En este punto suelto los dos clics al mismo tiempo y me va a aparecer un arco. Si les cuesta trabajo es una cuestión de un poco de práctica. Por favor, practicarlo. Y pueden hacer una tras otra si es que así lo desean. ¿Sale? Como lo estoy haciendo yo en el video. Estoy haciendo curva tras curva, arco tras arco. Y también puedo agregarle más rectas si así también lo deseo. Hasta que cierre el circuito, por ejemplo en este punto, o en su defecto le dé escape. Si ya no quiero hacer más trazos y no necesito cerrar propiamente una silueta, le puedo dar escape y se queda el trazo como lo vemos. Se queda el trazo seleccionado, por eso está en color naranja. Y si quiero dar o deseleccionarlo, doy un clic donde sea o doy otro escape. Ahí en mi caso yo doy otro escape y ya queda la figura. ¿Sale? Esa es la parte de Profile. Voy a borrar esto y ahora voy a ir por cada una de las herramientas que aparecen en mi segunda opción, donde aparece de inicio el rectángulo. Que rectángulo funciona dando un clic y arrastro el mouse ya sin el clic, ¿verdad? Y doy un segundo clic para formar el rectángulo. Puedo hacer tantos rectángulos como necesite. Si necesito una herramienta, y este es un buen ejemplo, que hacer más de un rectángulo, por ejemplo, y no quiero estar subiendo y bajando, lo que tengo que hacer es dar doble clic sobre la herramienta que quiera mantener seleccionada. Por ejemplo, rectángulo, le voy a dar doble clic. Es un doble clic rápido y puedo dibujar uno, otro, hasta que yo la deseleccione dándole un clic o en su defecto dando escape. Cualquiera de las dos opciones me ayuda también a evitar la selección. Ok.
Voy a suprimir esto también para limpiar el área de trabajo. Tenemos el rectángulo orientado, que básicamente es un rectángulo que sus lados no están horizontales ni verticales, ¿verdad? Que me permite hacer rectángulos de este estilo. Es muy sencillo de utilizar, funciona exactamente igual que el rectángulo, nada más que genera estos rectángulos inclinados. Ahora tenemos la cuestión del paralelogramo. El paralelogramo, como su nombre lo dice, me va a ayudar a generar este tipo de herramientas, ¿sale? Y lo puedo ir ocupando como quiera. Incluso aquí el paralelogramo puede estar inclinado. Ok, entonces funciona exactamente igual. Doy un clic, genero mi primer costado del paralelogramo, doy otro clic, arrastro el mouse y posiciono el paralelogramo en la posición que yo requiera. Ahorita, como tengo estas herramientas, me gustaría también comentar un poco en función de qué significan estas líneas azules tenues que están apareciendo en la pantalla. Básicamente son propuestas de relaciones geométricas que hace el software por si yo deseo, por ejemplo, una coincidencia entre alguno de los puntos. ¿A qué va esto? Por ejemplo, ahí voy a seleccionar este punto. Observo que me aparecen arriba del 132.86 un par de líneas. Eso me está indicando que tanto la línea que se pone en color naranja como la línea que se encuentra junto al puntero son paralelas, y me generaría una restricción de paralelismo. Incluso vean, si doy clic, aquí me genera esta relación de paralelismo, ¿sale? Entonces, tener un poco de cuidado con las restricciones de carácter geométrico, ¿sí? Vean que mantiene la restricción. Si en algún momento ese tipo de restricciones se hacen recurrentes, es decir, que ya no me dejen dibujar porque aparecen demasiadas propuestas, hay una forma de deshabilitar esas funciones por parte del software, las cuales voy a explicar a continuación. Vamos a ir a Tools, Options, que en el video anterior comenté que ahí puedo configurar las unidades y la visualización del software. También puedo modificar estas herramientas, para lo cual dentro del árbol de opciones voy a ir a la parte de Mechanical Design, ¿sí? Y de ahí voy a seleccionar la parte de Sketcher. Estando en esta ventana de Sketcher, voy a buscar lo que se llama Smart Pick. Por favor, todas estas consideraciones no las muevan preferentemente hasta que tengan más conocimiento del software. Entonces vamos a Smart Pick, y el Smart Pick me va a permitir activar o desactivar propuestas de relaciones geométricas o de restricciones geométricas, como son horizontal, vertical, tangencia, perpendicularidad, paralelismo, alineación y líneas y círculos, soporte de líneas y círculos, ¿verdad? Que en algún momento, si me estorban, yo puedo decir, ¿sabes qué? No me ofrezcas nada de esto. Yo voy de manera manual a establecer qué cosa es horizontal, qué cosa es vertical, qué cosa es tangente, y así sucesivamente para cada una de estas opciones. La sugerencia al día de hoy es no desactivar ninguna hasta que no se presente el caso. ¿Por qué? Porque comúnmente son muy útiles. Comúnmente es necesario que cuando esté trazando una línea vertical, si no soy muy preciso, el software me proponga que sea una línea vertical. Entonces ahorita por el momento la voy a dejar así, nada más quería explicar dónde se modificaba. Voy a cerrar esto, voy a cerrar la ventana de Options también, y voy a continuar en donde me había quedado, que ya había visto paralelogramo. Voy a ir a un barreno, ¿verdad? A una cavidad que es de este estilo, que básicamente es un hoyo alargado, ¿sí? Que me permite dibujar este tipo de geometrías para sujeciones comúnmente en mecanismos, ¿sale? La forma de operar esta herramienta es muy sencilla. Si en algún momento no entiendo cómo tengo que operar la herramienta, en la parte inferior izquierda de la pantalla el software me ofrece las instrucciones. Dice define el centro o la distancia centro, ¿no? Entonces tengo que seleccionar un punto. Una vez que doy clic, la instrucción cambia y ahora me dice seleccione un punto o de clic en la locación del punto final. Se refiere a esta recta que está aquí en línea punteada, que es de construcción. Yo la puedo hacer inclinada como yo desee,
Por ejemplo, ahí la voy a hacer un poco inclinada. Le doy clic y ahora me dice clic para definir un punto, ¿verdad? Básicamente me dice que defina qué tan ancho va a ser esta geometría. Cómo estoy arrastrando el mouse. Y bueno, voy a llegar a un punto en el cual tengo que decir, ¿sabes qué? Tiene que ser de este ancho y le vamos a dar clic. Una vez que acabo con esa secuencia de instrucciones, la geometría queda dibujada y queda seleccionada. Todas las geometrías que dibujen de inicio van a quedar seleccionadas. Y bueno, en este caso en específico, la herramienta me ofrece de modo automático poner una cota, es decir, la distancia que hay de esta línea de centro a uno de los costados, o que es igual al radio de alguno de estos arcos, ¿vale? Sobre la cota, si yo doy doble clic, puedo modificar ese parámetro. Por ejemplo, si quisiera un valor de 10, y en automático la geometría se actualiza al valor. Perfecto. Voy ahora a la siguiente herramienta y voy a ir probándolas de una por una, que básicamente es la misma, solamente que en vez de generar una ranura recta, me va a permitir generar una ranura curva, como puedo observar en este momento. Y también me agrega una cota de radio, ¿sale? Me agrega una cota de radio, la cual yo puedo modificar y ponerle, por ejemplo, 20. Entonces la operación es, primero selecciono el centro del arco, ¿verdad? Me dice aquí abajo, define el centro del arco, le doy un clic, para lo cual me genera esta línea de construcción que va a decir dónde inicia. Por ejemplo, en este caso sería este punto o este punto, cualquiera de esos dos tendría que seleccionar. Por ejemplo, aquí yo quiero el inicio para acá y luego recorrer hacia un lado o hacia el otro, derecha o izquierda, en función de donde quiera esto. Por ejemplo, podríamos hacer una ranura muy grande de este estilo y también generar una geometría así, que el último clic me va a dar el ancho de la ranura, ¿sale? Y en todos los casos genera la cota de radio. Ok, voy a eliminar todo esto para tener espacio de trabajo limpio, y vamos con el keyhole, que es una geometría muy común. Es la geometría que tienen los cortes de muchos cuadros de pared, ¿verdad? En la parte trasera, para colgarlos y que entren los tornillos y no se salgan, donde tengo una ranura que tiene diferentes diámetros a lo largo de la ranura. ¿Sí? Observo que puedo modificar los dos diámetros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Selecciono esta línea de centro de la ranura o del keyhole, y para eso necesito dos puntos, el punto de inicio y de término de esta línea de centro. Después tengo que arrastrar el mouse y me va a permitir seleccionar el primer radio. Observo que ahí me da el primer radio, doy un clic y luego me va a permitir seleccionar el segundo radio y doy otro clic. Cuando termino, la herramienta también me da por automático la cota de los dos radios, los cuales puedo modificar yo. Aquí quiero hacer la aclaración que cuando estén dibujando no es necesario estar preocupados de un inicio por las medidas, es decir, denle la geometría general y después mediante estas cotas pues modificamos, por ejemplo, a las medidas que yo necesite, suponiendo que tenga esto. Vale, vamos con la siguiente herramienta. Esta es muy sencilla, es un hexágono. Es una herramienta hexágono que me permite hacer, por ejemplo, las cabezas de los tornillos. Y me dice que defina el centro del hexágono. Dando un clic en algún punto tengo que definir el centro del hexágono. Por ejemplo, doy clic ahí y luego me permite ver el tamaño del hexágono. ¿Sí? Yo puedo ponerlo en la orientación que yo quiera, por ejemplo esa, ¿sale? Y por default me avienta un hexágono, el cual yo puedo arrastrar. ¿Cómo arrastro las geometrías dentro del espacio 2D del croquis o sketch? ¿Verdad? Simplemente con el clic izquierdo voy a dar clic y lo mantengo y arrastro. Vean que cuando mantengo el clic aparece el puño cerrado como si estuviera agarrando algo, y cuando lo suelto, lo suelta también. Observen también que el puntero comúnmente es una flecha, o el puntero que ustedes tengan en su computadora por default. Cuando se encuentran sobre una línea que es de una línea sólida, ¿verdad? Una línea de sus trazos de diseño, el puntero va a cambiar a una mano señalando como a la izquierda, ¿sale? Y si ustedes agarran esa cosa,
la mano a la izquierda va a cambiar como un puño cerrado. Entonces cuando tengan la intención de seleccionar una línea o un punto, tienen que darse cuenta que no tengan esta flecha, sino tengan esta mano, y ahí quiere decir que ya están apuntándole a una geometría que tiene que ver con su diseño. Va. Excelente. Voy a eliminar esta. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con rectángulos pero de centro. Si recuerdan, el primer rectángulo lo dibujaba de una esquina a otra esquina del rectángulo, ¿verdad? Podría ser una inferior y a la opuesta superior, o viceversa. Aquí no, aquí empiezo dibujando del centro. Voy a borrar esto y vean que el primer clic es el centro, y conforme arrastro el mouse, aunque ya no traigo el clic, el rectángulo va surgiendo. Doy otro clic y termino, ¿vale? La diferencia es que ahora tenemos este punto centro que me permite ubicar al rectángulo en la posición dentro del diseño 2D que estoy haciendo. Es cosa de práctica, la invitación es a que prueben todas las herramientas, que vean cómo funcionan, para que se familiaricen con ellas. Y bueno, por último, ahorita no lo voy a ocupar, el paralelogramo centrado. ¿Por qué? Porque me pide seleccionar una serie de líneas las cuales no tengo dibujadas. Dentro de los diseños que estaremos haciendo lo vamos a ocupar en videos posteriores. Voy ahora y por último con la parte de los círculos. Los círculos, se fijan, tenemos el círculo tradicional, que es simplemente círculo, un círculo de 3 puntos, tenemos un círculo usando coordenadas, que también es una herramienta muy buena, o un círculo tritangente, que ahorita voy a hacer las 3 líneas para poder hacer el círculo tritangente, el arco de 3 puntos, que bueno, no es una herramienta que me guste mucho, pero la voy a explicar también, y por último el arco. El arco de 3 puntos con límites no es necesario que ahorita lo manejemos, hasta videos posteriores, igual que la herramienta del set anterior, que comenté que en un video posterior lo vamos a manejar. Entonces comencemos con círculo. Es de las más sencillas de utilizar. Simplemente doy un clic donde quiero que esté el centro del círculo, arrastro el mouse y doy otro clic donde quiero que termine. Y punto, tienen los círculos dibujados. Considero la herramienta más sencilla de utilizar. Si se fijan también en la parte superior izquierda de la pantalla, si lo quisiera hacer por coordenadas, también lo podría ubicar aquí en la coordenada horizontal, vertical, y dándole un radio. Si quisiera ponerlo en 10, tabulador, 10, tabulador, y que tenga 20 milímetros de radio, perdón, 10, tabulador 10 y radio 20, y le doy enter, me lo dibuja con las coordenadas e incluso le pone las cotas. ¿Cómo acercarme y alejarme a mis diseños? En la parte inferior recuerden que está la barra de View, o en el lugar en la cual la tengan dispuesta. Aquí tenemos la lupa con el más y la lupa con el signo menos, que me permite, dándoles clic, hacer zoom in y zoom out. Perfecto. Hay otra forma de hacer zoom, que básicamente es con una combinación de clics en el mouse. Para hacer esto, esta es la primera combinación de clics de mouse que les voy a dar, es presionar el botón que tiene el scroll, es decir, la ruedita del mouse, y lo dejan presionado. Y si se fijan, si arrastro dejando presionado ese scroll, ¿verdad? Si arrastro el mouse, me va a dar un movimiento sobre el plano, ¿sale? Me va a mover todo el plano. Si se fijan, hasta el sistema de coordenadas se está moviendo. Si doy clic sobre el scroll y lo mantengo y arrastro el mouse, me va a dar movimiento sobre un plano, ¿sabes? Segundo movimiento, ya lo estoy haciendo así, sin soltar el botón del centro. Presiono el clic derecho, ¿verdad? Y lo mantengo también. Y muevo el mouse, me va a dar rotación en 3 dimensiones. En la tercera dimensión, si se fijan, el plano se mueve, se está moviendo ahí, incluso ya me estoy alineando ahí con el plano, ¿sale? Perfecto. Si ya hice todo esto y ahora quiero el zoom, la tercera opción es soltar el clic derecho, pero sin soltar el clic del scroll. Ese siempre lo tienen que mantener ahí. Entonces suelto el clic derecho y muevo ahora otra vez el mouse, y me va a dar, si lo arrastro para abajo me va a alejar de la pieza, y si lo arrastro hacia enfrente me va a acercar a la pieza, perdón. Lo arrastro
hacia abajo, se aleja, lo arrastro hacia enfrente, se acerca. Suelto el scroll y se deshabilita obviamente cualquiera de estas opciones y me devuelve el puntero. Entonces, recapitulando, presiono directamente solamente el scroll, movimiento en un plano, doy clic y mantengo tanto el scroll como el clic derecho y me permite la rotación. Si se fijan, aquí se ve como una pequeña esfera en color naranja con esta X que es donde tengo el puntero. Ese segundo movimiento de rotación. Y tercer movimiento, sin soltar el scroll, suelto el botón derecho, muevo el mouse otra vez y me va a dar el zoom in y zoom out. Perfecto. Si en algún momento, como me está pasando en este momento a mí, por ejemplo, ya tengo el plano medio movido, ya no se ve completamente normal, ¿verdad? No tengo una vista normal. Voy a buscar la barra de View y voy a ocupar el Normal View, ¿verdad? Esta herramienta de Normal View me va a permitir regresar el plano a una vista normal. Ese Normal View también me sirve en el modelo 3D. Si selecciono una cara en específico, me va a dar la vista normal a esa cara. Después lo veremos en modelos 3D. Ok, guardo la herramienta de View, la dejo otra vez en su lugar, voy a borrar este círculo y seguimos con los siguientes círculos para terminar la parte de video. Círculo de 3 puntos, es muy sencillo, simplemente den 3 clics y les va a permitir hacer círculos de 3 puntos. ¿Sale? No es tan común utilizarlo, pero si alguien lo cree conveniente, bueno, lo puede utilizar. Tenemos el círculo por coordenadas, que si se fijan en el círculo por coordenadas, básicamente me envía lo que aparecía en la parte de Sketch Tools a esta ventanita de Circle Definition, donde me aparecen las coordenadas cartesianas o polares. Y bueno, la H es de horizontal y la V de vertical. Si se fijan, aquí aparece en el sistema de coordenadas del plano horizontal y vertical, la dirección horizontal y la dirección vertical. Entonces yo puedo ponerle medidas, por ejemplo 100 milímetros por 50 milímetros y por un radio de 27, por ejemplo. Y bueno, me va a aventar, voy a arrastrar esto con la herramienta que les acabo de enseñar, lo voy a alejar un poco y observo que me pone el círculo en las coordenadas que yo le dije, con el radio que yo le dije, ¿verdad? Y lo tengo ahí listo. Vamos a seguir con el siguiente. Ahorita todavía no explico el código de colores, eso lo voy a hacer en el siguiente video, después de que termine con las herramientas de dibujo. Tengo ahora la siguiente herramienta, que será el círculo tritangente, para lo cual necesito 3 rectas. Voy a dibujar 3 rectas al azar. Aquí la recta aparece un poco más a la derecha en las herramientas. Voy a dibujar 3 rectas de este estilo, nada más para mostrar el uso de la herramienta círculo tritangente. Ya que tengo mis 3 rectas, esto pueden formar parte de 3 piezas distintas o de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Podemos tener por ahí algunas opciones. Ahora selecciono círculo tritangente y lo único que tengo que hacer es dar un clic a cada una de las rectas. Cuando doy clic en la tercera, me aparece el círculo y me indica que es tangencia. ¿Cómo voy a saber que algo está tangente a algo más? Me va a indicar estas 2 líneas que acabo de seleccionar en color naranja apenas, si se ven aquí, ¿verdad? Está seleccionado naranja, pero normalmente aparecen en color verde. ¿Sale? Estas 2 líneas me van a indicar tangencia entre 2 elementos, ¿vale? Entonces, ahí está. Voy a eliminar eso. Y bueno, voy por el siguiente, que es ahora el arco de 3 puntos. Observo que me dice que seleccione, ¿verdad? Que dé clic o seleccione el punto de inicio de un círculo. Luego voy a ir con un segundo punto y observo que me va a dar un arco de este estilo. ¿Sale? Yo puedo ir ampliando el arco o haciéndolo tan pequeño como yo quiera. Al final del día lo que me va a manejar es un tipo de semicírculo o algún tipo de arco, ¿verdad? Yo le doy un clic para terminar y ya lo tengo. No es muy útil porque la forma que genera de arcos no es tan fácilmente comprendible para el diseño. Es útil en algunos casos, pero no es tan conveniente. Para mi gusto, es un gusto personal, yo recomiendo el arco común y corriente, donde selecciono el centro del arco, me aparece un trazo de un círculo convencional y con los siguientes 2 clics yo voy a definir el arco. ¿Sale? Entonces defino el centro del arco, donde inicia el arco y donde termina el arco. Y ya lo tenemos. Es una forma más sencilla de hacerlo y también
me permite definir, por ejemplo, diferentes radios, ¿verdad?, de arco que yo pueda tener en algún momento. Ok. Se fijan, para seleccionar, ya para terminar esta parte de video, para seleccionar todos los componentes como los he estado seleccionando durante el video y borrando, lo que hago es con el clic izquierdo, como seleccionaría cualquier otra cosa en otros softwares, le doy clic y lo dejo presionado y arrastro el mouse para seleccionar. Ya que está dentro de este recuadro color naranja, que el color naranja que damos es de selección, suelto y me muestra que estoy seleccionando todos estos puntos, incluso las líneas de centro. Obviamente el software no va a eliminar el sistema de coordenadas, ni el plano que aparece aquí, solamente los elementos, ¿verdad? Entonces le damos a suprimir y observo que se van las piezas o las partes que yo había dibujado. Ok. Por último, y para recordarles nada más, en el supuesto de que quieran guardar sus pruebas y en futuros videos que vayan a ir guardando sus piezas, voy a dejar, por ejemplo, algún trazo cualquiera de los que hemos visto, por ejemplo, una cosa por el estilo, muy rápida. Vamos a ocupar la herramienta Workbench para salir de aquí del croquis con esto que dice Exit Workbench. Entonces lo voy a poner en su lugar y le voy a dar un clic a Exit Workbench para que me mande al set de herramientas 3D. Y en este punto yo ya le voy a poner archivo, guardar como, y entonces sí busco el lugar en el cual lo quiera guardar. Por ejemplo, el escritorio, yo lo voy a poner en el escritorio y le vamos a poner el nombre que así deseemos. Entonces, por ejemplo, le vamos a dejar croquis 1, le vamos a guardar y ya está guardado como catpart. Aclaro que hay que guardar todo lo que vamos a trabajar como partes como catpart para que no sea fácilmente editable por el software. Hasta aquí el día de hoy. En el siguiente video estaremos viendo lo que resta de las herramientas de diseño, cómo es que un croquis se vuelve completamente definido y algo otras herramientas que tienen que ver con la barra de view. Muchísimas gracias por su atención a todos.